Hola gente, Anime al habla con un nuevo video. Después de prácticamente un mes sin subir video, debido a un problema que tuve con mi celular, por fin volvemos con un nuevo video y listos para seguir trayendo contenido. Como pueden ver, hoy venimos con un audio de respuesta al video de Cobalt Metal Roses llamado La obsesión con el Día del Hombre que a nadie le importa. Antes de empezar, quiero hacer algunas aclaraciones. Para empezar, en este video voy a intentar ser más suave de lo normal, debido a los problemas emocionales que tiene este usuario. También quiero dejar claro que este video no busca estar del lado de ninguno de los dos. No me voy a poner del lado de Realidad Friki, ni tampoco me voy a poner del lado de Cobalt Metal Roses. Este video es una forma de mostrar que ambos usuarios están igual de mal, aunque a uno se le vea como el bueno y al otro no. Mi intención no es defender a ninguno, sino analizar la situación de la manera más objetiva posible. Tampoco voy a victimizar a Realidad Friki. Él mismo se buscó muchas de las críticas por hacer tantas estupideces, pero eso no quita el hecho de que Cobalt Metal Roses tampoco hizo las cosas tan bien en este video. Que uno se haya equivocado no significa que el otro esté automáticamente en lo correcto. Sé que muchos me van a decir que en mi video sobre Claudio Bellita 3 dije que no iba a hacer un video con temática de política durante mucho tiempo, pero decidí hacer una excepción con este video debido a la prueba de video. Por cierto, por algunos problemas, este video no va a tener la música de anime que suelo poner y en su lugar voy a usar una diferente. Pero bueno, ya sin más que decir, comencemos con el video. Realidades Frikis es un youtuber bastante cuestionable que no necesita presentación por lo conocido que es. Entonces, para esta ocasión vamos a hablar de la fijación de Realidades Frikis con el Día del Hombre. Un tema que parece ser bastante importante para este sujeto desde hace 8 años atrás, ya que el vídeo más viejo sobre este tema tiene casi una década de vejez. En el canal secundario, Realidades Alienantes, puedes encontrar un total de 4 vídeos sobre este tema, y uno en el canal principal. Algo que me llamó la atención, y no sé si otros usuarios lo hayan notado, pero quise abordar este tema. Entonces, la pregunta es ¿por qué debería importarnos el Día del Hombre? Este 19 de noviembre se festeja el Día Internacional del Hombre. Se está acercando esa fecha y necesitamos de tu ayuda, de tu apoyo y de tu difusión. ¿Por qué? A diferencia del Día Internacional de la Mujer, donde se hace una gran variedad de eventos, de protestas, de marchas, de campañas de salud por el cáncer de mama, entre muchas otras cosas más, el Día Internacional del Hombre pasa desapercibido. Nadie le presta atención. Oficialmente en muchos países no se da un apoyo financiero para llevar a cabo alguna actividad o campaña. Muchos ni siquiera saben por qué se festeja o si es el 19 de noviembre o de marzo. Nosotros, nuestro colectivo, realizó una campaña en el 2016 para incitar a las personas a reconocer la labor de los hombres en la sociedad, a reconocer su vulnerabilidad social frente a tanto programa feminista y la elevada mortalidad a la que el hombre se ve sometido por problemas de salud que afectan a este y no tanto a la mujer. La narrativa en los vídeos de Realidades Frikis sobre el Día del Hombre es la misma, y parece que, con cada nuevo vídeo sobre el tema se ponía más intenso, diciendo algunas verdades y otras cosas moralmente cuestionables. Es decir, este comenta sobre los actos de vandalismo de las feministas radicales y como muchas de ellas odian a los hombres, o han hecho denuncias falsas, cosa que es cierta, y no se puede negar. Publica en redes que se festeja ese día, grita y difunde los problemas actuales que tiene el hombre, los estigmas a los que se ve sometido, casos donde el hombre lo hayan tratado injustamente solo por ser hombre, dalos a conocer, como el de hombres que acusaron injustamente de violación y al final eran inocentes. Hombres totalmente capacitados que despidieron de sus trabajos solo para cumplir con la norma de equidad de género en puestos laborales. Las enormes cantidades de funciones por cáncer de próstata que superan en muchos países al cáncer de mama, pero que no le dan el apoyo que sí al de mama. El señor Friki señala la importancia del Día del Hombre, mencionando los casos de mujeres que han difamado a hombres por violencia doméstica o violación, y estadísticas que señalan que más hombres se suicidan, en comparación con las mujeres, y que hay más casos de hombres con cáncer de próstata, que casos de mujeres con cáncer de mama, por lo tanto, dando a entender que, se le debería de dar más importancia a los casos de los hombres por ser mayoría, y restarle importancia a los casos de mujeres por ser minoría. Algo que es cuestionable, es decir, no se le debería de restar importancia al cáncer de mama, porque hayan más hombres con cáncer de próstata, así como no se deberían minimizar los casos de suicidios de mujeres, porque más hombres han acabado con su vida, y tomando en cuenta que, Realidades Frikis es un psicólogo, es bastante cuestionable que una persona, que se supone trabaja para ayudar a las personas con sus problemas mentales, discrimine casos de depresión y suicidio de mujeres porque hay más hombres con depresión que se han suicidado.
Tanto hombres como mujeres somos importantes, somos diferentes y nos complementamos con nuestras diferencias, no es una cuestión de importancia o superioridad. De lo contrario, se siente como un mensaje machista y misógino, decir que los problemas de los hombres son más importantes, y minimizar y restarle importancia a los problemas que afectan a las mujeres. Como todos pudieron ver, los primeros 2 minutos del video empiezan bastante bien, tanto para Realidad Friki como para Cobalt Metal Roses. El problema viene con los otros 2 minutos, donde ambos terminan cometiendo errores garrafales, y sé que muchos van a pensar que en esta parte únicamente me voy a dedicar a criticar a Realidad Friki, pero no. Aquí los dos tienen bastante de dónde criticar si analizamos bien esos primeros 3 minutos y 55 segundos empezando por Realidad Friki. Si desmenuzamos lo que dice en ese arranque, realmente su intención no es dar a entender que los casos de los hombres deban tener más importancia que los de las mujeres. Lo que parece intentar decir es que también deberían recibir atención y no ser ignorados por el sistema o los medios. En teoría, ese es un reclamo completamente válido. Los problemas de un grupo no tendrían por qué invisibilizar los del otro. Una discusión sería el problema es que lo explicó para la mierda. En lugar de desarrollar mejor su punto, traer datos a la mesa, aportar ejemplos sólidos que respaldaran su postura en esos primeros minutos, terminó expresándose de una manera tan rancia que cualquiera puede agarrar su clip y pintarlo como un discurso machista de manual. Es el vivo ejemplo de cómo una idea que era perfectamente debatible y justa pierde toda su fuerza por culpa de una pésima ejecución. Y eso es algo que, lamentablemente, pasa bastante seguido con sus vídeos ahora. Pasando a Cobalt Metal Roses, el principal problema no es únicamente lo que dice, sino la tremenda falta de autoridad moral de quien lo dice. En esta primera mitad del video, Cobalt se pone la capa de juez neutral y suelta el argumento de que en un análisis serio no se le debe dar más peso a un lado que al otro. El chiste se cuenta solo. Esa exigencia de equilibrio pierde toda validez y se cae a pedazos cuando revisas el historial de su propio canal. Si checan su contenido, se van a dar cuenta de que cada vez que toca un tema relacionado con hombres y mujeres, aproximadamente el 99% de la importancia se la da a la mujer, mientras que la perspectiva masculina suele quedar completamente relegada al olvido. Esto se nota especialmente en videos como Tiza Machista Victimista, donde prácticamente toda la narrativa gira alrededor de un solo lado del problema, y ese es precisamente el inconveniente y el núcleo de su hipocresía en esos 3 minutos y 55 segundos. Cuando habla de desigualdades, tareas del hogar o situaciones sociales, suele mencionar a la mujer que limpia, la mujer que trabaja o la mujer que enfrenta determinadas dificultades, pero rara vez menciona al hombre que también limpia, al hombre que trabaja o incluso a las mujeres que no encajan en el papel de víctima que él plantea. En otras palabras, presenta un panorama bastante parcial, mientras en este video te quiere vender la moto de la imparcialidad. Es una contradicción gigante. Cobalt exige en la cara un equilibrio discursivo que él mismo rompe sistemáticamente en cada edición. Eso provoca que sus análisis pierdan toda credibilidad. Un análisis realmente neutral debería reconocer que los problemas pueden afectar a ambos sexos, aunque no siempre ocurra en la misma proporción. Ignorar sistemáticamente uno de los lados, mientras le reclamas al de enfrente que no hay que darle más peso a un solo bando, hace que tu argumento parezca más un berrinche ideológico e hipócrita que una crítica objetiva. Otro detalle es que muchos de sus argumentos parten de una visión bastante cercana a la izquierda más radical. No tendría nada de malo si lo reconociera abiertamente, pero el problema es que él mismo se vende como el faro de la neutralidad. Sin embargo, basta con ver varios de sus vídeos para notar que suele catalogar opiniones contrarias, especialmente las más conservadoras o de derecha, como machistas, racistas o homofóbicas casi de forma automática, en lugar de analizar primero si realmente encajan en esas categorías. Y en este video se nota leguas como usa esa misma plantilla para descalificar, y no, esto no es una exageración mía. En el propio fragmento se pueden encontrar ejemplos claros donde hace ese tipo de generalizaciones baratas. Por eso considero que aquí el principal problema no es solo una cuestión de hipocresía, sino también de consistencia. Si vas a exigir objetividad a los demás en los primeros 4 minutos de un debate, lo mínimo es aplicar ese mismo criterio a tus propios argumentos históricos. No puedes llamarte neutral mientras constantemente analizas los temas desde una sola perspectiva. En resumen, Realidad Friki plantea un punto que, en esencia, puede ser razonable. Los problemas de los hombres también merecen atención.
El inconveniente es que lo explica con las nalgas, como suele pasar en aproximadamente el 88% de sus videos, haciendo que un argumento relativamente válido termine sonando mucho peor de lo que realmente es. Por otro lado, Cobalt Metal Roses comunica mejor sus ideas y se expresa de forma más pulida, pero sus análisis están podridos por un sesgo evidente. Al final, uno falla por la forma en que expone sus argumentos y el otro por la cochina falta de equilibrio con la que aborda el tema, terminando por hacer exactamente lo que critica en pantalla. Y precisamente por eso considero que, en esta discusión, ninguno de los dos sale realmente bien parado. Independiente de que sea hombre, mujer, niño, adulto, anciano, etc. Si buscas en la red, te dirán que se le ocurrió al profesor Thomas Waster de la Universidad de Missouri el establecer el 19 de noviembre como el Día Internacional del Hombre. Información incompleta y errónea. A finales del siglo XX, muchas sociedades vivían una gran desigualdad de sexos. La mujer estaba acabando con los prejuicios que la ataban por años y ganaba más privilegios, mientras el hombre seguía igual. Se le seguía concibiendo como el proveedor, como el fuerte, el valiente, el que soporta el dolor y no tiene tiempo para hablar de sus emociones. Es innegable que la mujer ha sido una figura social y legalmente oprimida históricamente, a diferencia del hombre. Algunas cosas que las mujeres no podían hacer hace 100 años, como usar pantalones, algo que hoy en día es común, pero no lo fue en una época del pasado. Hace 100 años las mujeres no podían votar en muchos países. Las mujeres tampoco podían divorciarse, las mujeres tenían que probar maltrato físico o adulterio, o incluso ambos a la vez. Y no podían evitar ser forzadas a tener relaciones sexuales porque la violación se definía como relaciones forzadas con alguien que no fuera la esposa. Tampoco derecho al aborto. Las leyes del aborto han sufrido numerosos vaivenes y hoy en día hay muchos lugares donde el aborto está prohibido, con o sin excepciones. La posibilidad de heredar, poner una demanda judicial o participar en contratos no estuvieron siempre al alcance de las mujeres. A las mujeres tampoco se les permitía usar métodos anticonceptivos. La Iglesia Católica empezó a condenar rutinariamente cualquier práctica que interfiriera con la concepción durante la Edad Media. A la mujer en la antigüedad ni siquiera se le permitía aprender el alfabeto. El hombre siempre ha tenido problemas y nunca tuvo que luchar por derechos básicos, y algunos incluso podrían pensar que el hombre tiene una deuda histórica con la mujer. Tristemente llegando a la conclusión de que pareciera que el machismo estuviera fuertemente vinculado a una mentalidad conservadora. En la década de los 60, muchas organizaciones y países intentaron establecer un día, pero la idea murió por el poco apoyo y la poca efectividad de dichos programas establecidos. Encabezados por el profesor Thomas Waster, buscaron que el hombre tuviera un día donde buscara lo mismo que la mujer, logrando en 1994 un evento sencillo pero efectivo. Claro, en ese entonces se celebraba en febrero, pero al año siguiente la idea murió. Nadie le prestó atención a ese día. Muchos países europeos intentaron celebrar un día del año al hombre, pero también fracasaron, porque el hombre no tuvo que protestar para que se le diera el derecho a votar, a divorciarse, poder trabajar, estudiar, usar métodos anticonceptivos o abortar, y hoy en día, en algunos países árabes la mujer tiene derechos limitados, siendo reducida a un objeto de propiedad del hombre. Realmente parece un despropósito esta campaña del Día del Hombre cuando te pones a pensar cómo a lo largo del tiempo tenemos montones de historias de mujeres teniendo vidas limitadas a ser esposa, madre y sirvienta del esposo, por imposiciones del hombre y por carecer de otra opción. Y aquí es donde, aunque me duela admitirlo, tengo que darle la razón casi por completo a Realidad Friki. En serio, Cobalt, muchas gracias. Si no fuera porque hoy decidí mantener un tono civilizado, este sería el momento donde te dedicaría un repertorio de insultos bastante creativo. Pero no. Por tu culpa tengo que darle la razón a uno de los usuarios que peor me cae de esta plataforma. No sé qué hice para merecer semejante castigo. Creo que esta es la primera vez que me pasa algo así. Es como descubrir que el reloj descompuesto acertó la hora. Técnicamente pasó, pero igual duele admitirlo. ¿Y por qué le doy la razón? Porque el argumento de Cobalt en esta parte es el equivalente argumentativo a un capítulo de Teen Titans Go. Mucho ruido, pero muy poca lógica. Básicamente, su justificación para que en países como España existan ciertos privilegios legales hacia las mujeres es que, en el pasado, ellas sufrieron desigualdad. Es decir, como algunos hombres hicieron cosas malas hace décadas o incluso siglos, entonces los hombres actuales deberían cargar con parte de esas consecuencias. Ese razonamiento es prácticamente el mismo que suelen utilizar los sectores más extremos: justificar un trato desigual en el presente utilizando injusticias del pasado. El problema es que la responsabilidad no es hereditaria.
Una persona no debería recibir un trato distinto únicamente por pertenecer al mismo sexo de quienes cometieron abusos hace generaciones. Lo más curioso es que el propio Cobalt termina contradiciéndose. Hace apenas unos minutos decía que no se le debía dar mayor importancia a un tema únicamente porque involucrara a hombres o mujeres. Sin embargo, aquí está justificando un trato diferente precisamente por el sexo de las personas involucradas. Es decir, primero critica ese razonamiento y luego lo utiliza cuando le conviene sobre la parte donde menciona constantemente el conservadurismo. Sinceramente, ya es costumbre. Si han visto varios vídeos de Cobalt, sabrán que suele sacar ese tema bastante seguido, incluso cuando no aporta demasiado al debate principal. Respecto al aborto, no voy a profundizar porque no es el tema central del video. Pero sí me llamó la atención que, cuando lo menciona, únicamente habla desde una perspectiva favorable a su postura. No menciona los riesgos físicos, psicológicos o las distintas posturas que existen alrededor del tema. Y eso vuelve a reflejar el mismo problema de antes. Presentar solo la información que fortalece su argumento, mientras deja fuera la que podría matizarlo por su parte. Si analizamos del minuto 5 al minuto 6,50, siendo completamente honesto, se nota que Realidad Friki simplemente hizo un copia y pega descarado de varios blogs de debate e hilos de internet. Al verificar el contenido, queda en evidencia que ni siquiera se gastó en redactar ideas propias. Es una transcripción casi idéntica de argumentos genéricos sobre las leyes de género. Sí, tienen relación con el video, pero la forma en que los presenta resulta bastante monótona, aburrida y tampoco aportan originalidad al debate, más allá de responder de forma mecánica a las afirmaciones de Cobalt. Pero volviendo al error de fondo de Cobalt, utilizar la opresión del pasado para justificar privilegios actuales es un argumento bastante débil. Sería como si una persona latinoamericana fuera a España, le robara a un español y luego dijera, es que hace siglos los españoles se llevaron el oro de América. Siguiendo esa lógica, habría que crear una ley que permitiera robar únicamente a los españoles para compensar lo ocurrido hace cientos de años. Suena absurdo, ¿verdad? Pues ese es precisamente el problema. Una injusticia pasada no convierte automáticamente en justa una injusticia presente. Además, es muy gracioso ver cómo se llenan la boca hablando de opresión sistémica en Occidente. El propio Cobalt mencionó que la verdadera desigualdad brutal que sufren las mujeres en la actualidad ocurre en los países árabes. Pero claro, ahí no vemos a ninguna de estas facciones feministas aliadas atreviéndose a meter la mano. Es más, resulta irónico que algunas terminen siendo prácticamente lamebotas de esas culturas y de la religión musulmana, justificando tradiciones sumamente restrictivas bajo la excusa del respeto cultural, mientras que aquí arman un escándalo por cualquier tontería. La valentía ideológica se les termina donde empieza la frontera de Oriente Medio. Las leyes deberían construirse buscando igualdad ante la ley y soluciones para los problemas actuales, no como una forma de revancha histórica. Porque cuando una norma deja de buscar igualdad y empieza a compensar agravios del pasado, castigando a personas que no participaron en ellos, eso deja de ser justicia y se acerca mucho más al revanchismo. Y por suerte, después del minuto 7 del video por fin, voy a poder volver a criticar a Realidad Friki, porque, sinceramente, ya estaba empezando a sentirme incómodo dándole tantas veces la razón. No me acostumbren a esto. Mi dignidad como crítico ya sufrió bastante por un solo segmento del video. Que es ridículo que busquemos protestas sociales, que es ridículo que se le festeje un día especial para el hombre. Entonces quédate, te mostraremos razones para demandar más apoyo para el hombre y los ámbitos en los que estamos en desventaja injustamente frente a la mujer. En primera no lo empujé, o sea, él se cayó solo, y en segunda él se lo buscó. En tercera, pues, ¿qué van a hacer al respecto? Ya se hizo lo que se hizo. Al menos nosotros estamos haciendo algo para que nos escuchen. Bueno, aquí claramente estamos ante una feminista radical que parece estar orgullosa de haber empujado a un hombre anciano en la calle, cosa que está mal obviamente. Si este Día del Hombre no ha logrado tener relevancia mediáticamente, por algo será. Tal vez seguir con esta lucha no tenga sentido. Pueden haber otras formas de ayudar a los hombres sin tener que crear un día festivo. Digo, no es como que un día festivo les quite las ganas de acabar con sus vidas o acabe con sus enfermedades. No está mal ayudar a concientizar sobre el suicidio en hombres o enfermedades, pero es claro que esto tampoco ayuda. Feminista Evelyn Sumerot
menciona que en muchos países los hombres están obligados a pagar una pensión para sus hijos y concubinas, en caso de haber, lo cual no ocurre con las mujeres. La mujer cada vez adquiere más derechos para abortar o para forzar la paternidad, forzando a la pareja a devolverse padre. Y los hombres no tienen derechos para forzar a la madre a que no aborte o a no pasarle pensión al niño, pues aunque él no haya querido tener hijos y lo haya planeado así con su esposa, si ésta no se protegió durante el acto sexual y lo obliga a tener un hijo, el hombre no tiene apoyo de ley alguna. Este es un tema que siempre será polémico, donde habrá opiniones divididas porque un hombre está obligado moralmente y legalmente a mantener un hijo que no quiera tener, y no puede forzar a una mujer a no tener al hijo, o no obligar al hombre a mantener a ese hijo. Aunque pueda parecer justo que un hombre no sea forzado a mantener un hijo que no quiere, no puedo evitar pensar que darle esa libertad legal podría acarrear consecuencias negativas. Ayudas al hombre a librarse de una carga que podría animar a más hombres a tener sexo sin cuidarse, sin importarles que puedan embarazar a la mujer, porque habrá una ley que los respalde, si no quieren tener hijos, una ley que terminará reforzando la idea de que un hombre tiene derecho legalmente de abandonar a sus hijos. Porque pasa que muchos hombres solo quieren estar con una mujer para tener sexo y ya podrán sentirse libres de dejar hijos regados por el mundo, sin lidiar con las consecuencias de sus actos. Sería una ley injusta porque la madre se llevará toda la carga de tener que lidiar con los hijos. Y la mujer no tendrá ninguna ventaja legal ni económica para mantener ese hijo, sea deseado o no deseado, una ley que, a la final, perjudica más a la mujer que al hombre. Esto no es equidad o igualdad de género como lo quiera llamar el friki, es un acto de machismo puro y duro. Ya que durante el embarazo y después del nacimiento, el hijo es completamente dependiente de su madre. Y aunque hay mujeres que reciben apoyo de sus familiares, no siempre es así. Algo que sigue siendo abandono, más allá de que existiera un mundo hipotético donde la ley apoye a los hombres a abandonar a sus hijos. Peor aún, sería que existiera una ley que pudiera obligar a una mujer a abortar, si el hombre no quiere tener al hijo, quitándole a la mujer su libertad de decidir si tener o no un hijo, como si este fuera una propiedad del hombre. De hecho, sería demasiado hipócrita que una mujer pudiera abortar porque un hombre la obliga a abortar, y no porque ella así lo quiso. Reforzando la idea de que la mujer no tiene libertad sobre su cuerpo cuando queda embarazada, porque su cuerpo y el hijo son propiedad del hombre, y solo el hombre puede elegir su destino. Cuando lo natural sería que esa fuera potestad de la mujer únicamente, al tratarse de su cuerpo. Si existen leyes que favorecen a las mujeres en unas cosas que perjudican a los hombres es por algo. Y si se mantienen así, también es por algo. La mujer, le guste o no a los hombres, es más vulnerable que el hombre, por lo tanto, es normal que existan leyes que favorezcan más al débil. Y así como pienso que está mal que un hombre fuerza a una mujer a hacerse un aborto que no quiere, también me parece una cagada que un hombre fuerza a una mujer a parir y pagar manutención. Si no existe una ley que apoye semejante locura, es por algo, digo, de existir algo así, un futuro muy oscuro le depara a la mujer. Un futuro donde puede ser abusada sexualmente y obligada legalmente a tener un montón de hijos por el capricho de un hombre, básicamente se convertiría en una vaca o incubadora. No creo que Realidades Frikis piense en la contraparte negativa de las ideas que presenta. Sus derechos o igualdades para los hombres literalmente traen consigo vacíos legales que solo ayudarían al hombre a tener apoyo legal para tratar a las mujeres como ganado. Primero, sobre el video que puso Realidad Friki, sinceramente siento que lo metió solo para eso, porque fue puro relleno. No aporta prácticamente nada al debate, y da la impresión de que estaba intentando alargar el video más que fortalecer su argumento. Así que no me voy a detener demasiado en esa parte. Ahora sí, hablemos de lo que dice Cobalt. Si seguimos su lógica, entonces el Día de la Mujer tampoco serviría para nada. Al fin y al cabo, en la mayoría de países occidentales ya existe igualdad jurídica y, en algunos casos, como España, incluso existen determinadas medidas legales específicas dirigidas a proteger a las mujeres. Y ojo, no estoy diciendo que el Día de la Mujer no tenga utilidad. Lo que estoy diciendo es que el argumento que utiliza Cobalt puede terminar invalidando cualquier conmemoración, incluida la que él seguramente defendería. Porque si un día deja de importarle a la mayoría de la gente, automáticamente pierde todo su valor. Si la respuesta es sí, entonces su argumento también podría usarse contra el 8 de marzo. Y si la respuesta es no, entonces su argumento deja de ser consistente. Además, muchos de estos días conmemorativos no nacieron siendo populares.
El propio Día de la Mujer tardó muchos años en adquirir la relevancia mediática y política que tiene actualmente. Su importancia fue creciendo con el tiempo gracias a movimientos sociales, instituciones y cobertura de los medios. Por eso me parece un argumento bastante flojo decir que una fecha carece de valor simplemente porque hoy no genera el mismo interés que otra. Voy a poner un ejemplo completamente en broma. ¿Qué pasaría si algún día el día de Dragon Ball dejara de ser un meme y millones de personas empezarán a celebrarlo en serio? ¿De repente tendría importancia solo porque mucha gente le presta atención? Obviamente es una comparación exagerada, pero sirve para demostrar que la popularidad no determina automáticamente la legitimidad de una causa. Otro punto que tampoco menciona Cobalt es que muchas marchas del Día de la Mujer terminan con actos vandálicos protagonizados por grupos minoritarios. No estoy diciendo que todas las manifestaciones sean violentas, porque eso sería falso, pero sí existen casos documentados en países como Argentina, México o España donde algunas protestas terminaron con destrozos a edificios públicos, monumentos o comercios. Y esos hechos también forman parte de la realidad, aunque muchas veces se intenten minimizar. En resumen, los argumentos de Cobalt en esta parte son bastante flojos. Al menos no llegan al nivel de desastre de los primeros 7 minutos, aunque tampoco es que la vara estuviera muy alta y ahora sí. Del minuto 8:10 al 11:52, por fin puedo volver a criticar a Realidad Friki. No tanto como me gustaría, pero bueno. Después de tantos minutos dándole la razón ya estaba empezando a preocuparme. Por un momento pensé que me habían cambiado por un clon. Primero que nada, Realidad Friki, ¿qué demonios estás sugiriendo? Lo que planteas, llevado a la práctica, se llama abandono familiar y, dependiendo del contexto, también puede constituir abandono de una persona en situación de vulnerabilidad, y acá se lo voy a decir tanto a Realidad Friki como a Cobalt. Si dos adultos deciden mantener relaciones sexuales, ambos conocen, o deberían conocer, que existen métodos anticonceptivos y que ninguno ofrece un 100% de efectividad. Si aún así ocurre un embarazo, ambos tienen responsabilidades derivadas de esa decisión. Abandonar a la madre o desentenderse completamente del hijo no es una solución. Simplemente es actuar como un irresponsable. Ahora bien, Cobalt tampoco sale bien parado aquí, porque el argumento que utiliza puede volverse fácilmente en su contra. Si sostiene que el embarazo involucra únicamente la decisión de la madre porque ocurre dentro de su cuerpo, entonces desde el punto de vista biológico, también hay que reconocer que el hijo posee carga genética de ambos progenitores. Eso significa que el debate es mucho más complejo que reducirlo a solo decide uno. No estoy diciendo que la solución sea obligar a alguien a hacer algo contra su voluntad. Lo que digo es que el tema tiene implicaciones éticas, legales, biológicas y sociales mucho más profundas de las que Cobalt presenta, y nuevamente ocurre lo mismo de siempre. Habla del aborto mostrando únicamente los argumentos favorables a su postura, pero evita mencionar los riesgos y las consecuencias que también existen. Por ejemplo, aunque los abortos bajo condiciones médicas son seguros, algunas mujeres pueden experimentar consecuencias psicológicas o emocionales como ansiedad, episodios depresivos o procesos de duelo complejos. Cabe aclarar, para que ningún fanático se agarre de esto, que manuales científicos como el DSM-5 de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud no reconocen la existencia de un supuesto síndrome post-aborto, ya que carece de evidencia clínica generalizable. Pero el impacto emocional sigue estando ahí y varía según el entorno de cada persona. En el aspecto físico, pueden existir riesgos como hemorragias o infecciones. Y cuando el procedimiento se realiza de forma clandestina o sin atención adecuada, estos riesgos aumentan considerablemente. Precisamente por eso el aborto es un tema que merece tratarse con mucha seriedad y no como un simple debate de redes sociales donde cada quien menciona únicamente los datos que favorecen su posición. Y ese es el problema que veo constantemente en Cobalt. Suele explicar únicamente la parte de la historia que fortalece su argumento, mientras deja fuera toda la información que podría matizarlo o complicarlo. En conclusión, la verdad me paso bastante por los huevos la conclusión que intenta vender este video, porque siento que termina sin demostrar realmente nada. Ambos usuarios exponen sus argumentos de una forma bastante deficiente. Sin embargo, y me sigue doliendo decirlo, en esta ocasión Realidad Friki termina teniendo mejores puntos. No porque haya hecho un gran video, sino porque Cobalt logró hacerlo todavía peor, y eso me sorprende bastante, porque en videos anteriores Cobalt había presentado críticas mucho más sólidas.
En cambio, aquí se nota un cambio donde sus análisis empiezan a estar cada vez más influenciados por su visión política e ideológica, dejando en segundo plano la objetividad que sí mostraba en trabajos anteriores. Sinceramente, terminar este análisis dándole tantas veces la razón a Realidad Friki me dejó un sabor de boca horrible. Necesito limpiar mi reputación inmediatamente. Así que, como este video quedó un poco más corto de lo que acostumbro y todavía me sobra tiempo, voy a hacer una video respuesta a My Adventures with Superman es basura. No porque sea el video más importante del mundo, no porque sea el tema que más me interese, sino porque necesito volver a criticar a Realidad Friki antes de que la gente piense que me hackearon el canal. Además, ese video toca un tema principal de este canal, que es la animación, y curiosamente no he visto a nadie hacerle una respuesta, así que, ahora sí, comencemos con eso. Lo voy a acosar. Como no lo puedes imaginar. Oigan, pero ¿qué es esta porquería? Esto es una ofensa para Superman. A mí me pareció decente. Y antes de que los fanboys de DC digan que seguramente nunca he visto a un Superman divertido que no anda destruyendo ciudades, déjenme decirles que el Hombre de Acero tiene una gran variedad de historias fascinantes donde no golpea a nadie. Lo sé, es lo que lo hace tan grande y complejo a diferencia de otros personajes fuertes. Por ejemplo, Superman, Paz en la Tierra, es una de mis historias favoritas del último hijo de Krypton, donde se manejan ideas muy complejas y no hay necesidad de peleas violentas para... Directamente me voy a pasar por el arco del triunfo el primer minuto del video, principalmente porque no aporta absolutamente nada a la crítica. Ese minuto existe únicamente para ponerse un escudo contra los fanboys más intensos de DC antes de empezar. Y, siendo justos, hasta cierto punto puedo entender por qué lo hace. Porque si hay un fandom que puede llegar a ser bastante poco amable cuando criticas, aunque sea lo mínimo de una obra de DC, es precisamente una parte del fandom actual. Solo hace falta ver cómo, incluso a día de hoy, todavía existen personas culpando a los fans del antiguo DCU del fracaso de películas recientes como Supergirl, como si un grupo de personas tuviera el poder de hundir una película por simple capricho. En lugar de aceptar que una producción puede fracasar por su propio marketing, recepción o calidad, prefieren buscar un enemigo al que echarle toda la culpa. Y ni hablar de cierto sector del fandom de Superman. A mí también me gusta Superman. Me parece uno de los mejores superhéroes jamás creados. Pero hay gente que parece no admirarlo, sino estar completamente enamorada del personaje. Lo defienden con una intensidad que hace pensar que uno acaba de insultar a un miembro de su familia. Puedes decir tranquilamente, no me gustó esta escena. Y automáticamente aparece alguien escribiendo una tesis de 20 párrafos explicándote por qué eres un ignorante, un hater, un fan de Marvel infiltrado y probablemente responsable de la caída del Imperio Romano. En internet a este tipo de comportamiento normalmente se le llama culto corporativo o corporate shilling. Personas que defienden una franquicia, una empresa o una marca con tanta pasión que terminan tratando cualquier crítica como un ataque personal. Y, aunque obviamente no representa a todos los fans de DC, sí es un comportamiento que se ha vuelto bastante visible dentro del fandom del nuevo universo cinematográfico. Así que, sinceramente, entiendo que Realidad Friki quisiera cubrirse las espaldas antes de empezar. El problema es que ese minuto sigue siendo relleno. No fortalece la crítica. No desarrolla ningún argumento. No analiza la serie. Simplemente sirve para decir, no me ataquen, que ya sé cómo reaccionan algunos. Y listo. Ahora sí, dejando esa parte de lado, vayamos a la crítica de verdad. Ah, por cierto. Al principio del video dije que iba a intentar ser menos cabrón de lo normal. Bueno, eso aplicaba únicamente para CMR, y fue por los problemas personales que mencioné al principio. Con Realidad Friki ya no hay descuento, ya se acabó la promoción. Así que a partir de este punto voy a hacer todo lo cabrón que pueda, siempre manteniéndome dentro de la objetividad, claro. Porque una cosa es hacer una crítica dura. Y otra muy distinta es hacer una crítica sin argumentos. Yo vine a ser lo primero. Zack Snyder. Le crearon expectativas muy altas a la serie, sin embargo me llevé una gran decepción al mirar este producto. Esta serie animada es una porquería. Los que califican a la serie con 10 o están comprados o son unos tarados que no saben ni analizar un producto. ¿Crees que el mundo siguió adelante?
¿A un lugar a donde no puedo seguirlo? Esta serie animada de estilo anime que copia a títulos como Sailor Moon y Pretty Cure, especialmente en la forma en que se transforma Superman y sus motivaciones iniciales para involucrarse como Salvador. En 3 capítulos no me ha mostrado nada más que errores de guión, problemas de animación, inclusión forzada, chistes baratos y un tono muy infantil que pretende ser serio. Los capítulos del Gran Saiyaman de Dragon Ball Z están 1000 veces mejor, más emotivos, divertidos y emocionantes que esta cosa. Según esta serie de Superman es para un público adulto joven. De hecho se estrenó en Adult Swim, pero no es ni seria ni infantil. Aquí en Latinoamérica se le ha clasificado para niños, pero les repito que no tiene identidad. Este análisis resume los 3 primeros capítulos de la serie. Si varios piden más, los haré. Si no, con esto me conformo. El argumento es simple. Clark Kent, Jimmy Olsen y Lois Lane entraron como pasantes al Daily Planet, siendo esta última la que lleva más tiempo ahí. Trabajan como equipo y en cada capítulo están en búsqueda de una noticia donde arriesgarán su vida para conocer a Superman e informar de criminales. A los progres les encantará saber que esta serie tiene la inclusión forzada que esperan. Hay muchos personajes negros, también hay muchas mujeres fuertes y desalineadas. Bueno, a ellos les parecerá bien, pero no lo es. Ahí está el caso de Jimmy Olsen. DC Comics lleva años discriminando, repito, discriminando al hombre blanco y pelirrojo que ha salido en muchos proyectos animados y que pertenece a un grupo social minoritario, como lo son los pelirrojos, para volverlo negro. Primero que nada, quisiera aclarar algo que se me olvidó mencionar cuando hablé del primer minuto del video. Perdón por el descuido. Y es todo el tema del Superman de Zack Snyder. Sinceramente, creo que es un caso donde una crítica que en su momento era válida terminó siendo exagerada hasta convertirse prácticamente en un meme. Sí, es cierto que el Superman de Snyder es mucho más serio que otras versiones del personaje. Eso es innegable. Pero hay gente que habla de él como si durante toda la película estuviera poseído por Homelander o por Thanos, destruyendo ciudades por diversión y matando personas con una sonrisa en la cara. Simplemente no es así. Si uno realmente ve Man of Steel, se da cuenta de que ese Superman sigue conservando la inmensa mayoría de las características esenciales del personaje. Intenta hacer el bien, protege a los inocentes, tiene un fuerte sentido moral y constantemente busca hacer lo correcto. La diferencia está en que vive en un mundo mucho más realista y pesimista, donde todavía está aprendiendo cuál es su lugar en el mundo. No es el Superman experimentado que ya tiene todas las respuestas. Es un Superman joven, inseguro y con dudas. Precisamente por eso existen escenas donde se pregunta si realmente puede convertirse en el símbolo que todos esperan. Una de las frases que más se sacó de contexto fue la de: "A veces el mundo no te deja ser bueno". Muchísima gente utilizó esa frase para decir que Snyder no entendía al personaje. Pero, dentro del contexto de la escena, queda bastante claro que Superman no está diciendo que hacer el bien sea imposible, sino que está atravesando un conflicto emocional enorme y cuestionándose cómo actuar en una situación extremadamente complicada. ¿La frase puede parecer algo torpe? Sí. ¿Significa que el personaje dejó de ser Superman? Ni de cerca. Con el paso del tiempo esa crítica dejó de analizar la película y pasó a convertirse en un chiste repetido una y otra vez, especialmente por algunos fanboys de James Gunn que utilizan cualquier oportunidad para atacar la versión anterior sin analizar realmente lo que plantea. Y eso tampoco ayuda a tener un debate serio. Ahora sí, pasemos al tema de la supuesta inclusión forzada. Aquí es donde Realidad Friki demuestra que muchas veces utiliza ese término sin entender realmente lo que significa. Poner personajes femeninos fuertes, personajes LGBT o personajes de distintas etnias no es inclusión forzada por sí sola. La inclusión forzada ocurre cuando esos cambios perjudican la historia, rompen la lógica del personaje o existen únicamente para cumplir una agenda sin aportar nada al desarrollo de la obra. Por ejemplo, habría sido inclusión forzada si hubieran convertido a Superman en un inútil absoluto, le hubieran quitado todas sus cualidades heroicas y lo dejaran como un incompetente durante toda la serie únicamente para que Lois Lane o Supergirl resolvieran todos los problemas mientras él quedaba de adorno. Ahí sí habría un problema evidente. Pero eso no ocurre. En My Adventures with Superman, Clark es bastante más torpe que otras versiones. ¿Y saben qué? Tiene sentido. Este Superman apenas está empezando su carrera como héroe. Todavía está aprendiendo a controlar sus poderes, a tomar decisiones y a encontrar su identidad.
Pedir que desde el primer capítulo sea el Superman perfecto, invencible y moralmente impecable sería prácticamente pedir un Gary Stu, algo de lo que justamente mucha gente se ha quejado durante años respecto a algunas versiones clásicas del personaje. Los protagonistas necesitan margen para crecer. Si empiezan siendo perfectos, entonces prácticamente no tienen evolución. Ahora bien, con Jimmy Olsen sí creo que la crítica tiene bastante más sentido. Porque, efectivamente, cambiaron a un personaje tradicionalmente pelirrojo por un afroamericano sin que la historia ofreciera una razón narrativa para hacerlo. Y esto, curiosamente, es un patrón que se ha repetido varias veces en Hollywood con personajes pelirrojos, tanto hombres como mujeres. Ese tipo de cambios sí pueden entrar dentro de lo que muchas personas consideran inclusión forzada, precisamente porque no aportan absolutamente nada a la historia. Sin embargo, una cosa es decir que el cambio fue necesario. Y otra muy distinta es afirmar que el personaje quedó mal escrito. ¿Por qué no? Jimmy sigue cumpliendo su función dentro de la serie. La mayor parte del tiempo actúa como alivio cómico y sirve para equilibrar el tono entre los momentos más serios. ¿Es un personaje revolucionario? No. ¿El cambio de raza era necesario? Tampoco. Pero al menos sigue siendo un personaje agradable. Lo mismo ocurre con Lois. Su personalidad puede gustarte más o menos, pero en ningún momento está escrita para humillar constantemente a Superman ni para hacerlo quedar como un incompetente. De hecho, buena parte de sus interacciones ayudan al desarrollo emocional de Clark. Y eso ya la pone varios escalones por encima de otros ejemplos recientes de inclusión mal ejecutada. Porque cuando la inclusión realmente se hace mal, normalmente termina ocurriendo una de estas tres cosas. El personaje nuevo existe únicamente para sustituir y ridiculizar al original. Toda su personalidad gira alrededor de su identidad y no de quién es como individuo. Resulta tan arrogante o insufrible que termina siendo imposible empatizar con él. Casos como Velma, 2023, son un buen ejemplo de esto. Muchos espectadores no rechazaron a ese personaje únicamente por su diseño, sino porque estaba escrito de forma extremadamente antipática, insultando constantemente al resto del elenco y convirtiendo prácticamente cada escena en una burla hacia los personajes clásicos. En cambio, aquí, aunque los cambios puedan parecer innecesarios, al menos los personajes siguen siendo agradables de ver. Y, sinceramente, eso ya es algo que agradezco bastante viendo cómo está parte de la industria actualmente. Ahora hablemos de otra de las críticas de Realidad Friki. Las referencias al anime. Amigo, esas escenas son simplemente referencias. Y ni siquiera es la primera vez que DC hace algo parecido. De hecho, existe un cómic bastante conocido, Juela 27, publicado en 1999 y escrito por Mark Millar, donde Batman reconoce que el nombre falso utilizado por el detective marciano, Ino Rey, escrito allí como Gino Rey, corresponde al personaje de Sailor Mars. La escena aparece aproximadamente en la página 14 y deja entrever, de forma humorística, que Batman conoce a Sailor Moon. Así que no sería nada raro pensar que Bruce Wayne sea, al menos, un consumidor de manga o anime. Aunque personalmente, yo sigo prefiriendo a Sailor Moon. Pero bueno. Supongo que el Caballero de la Noche tiene derecho a tener como favorita a Sailor Mars. No voy a juzgar sus gustos demasiado. El punto es que utilizar una referencia al anime como argumento para decir que una serie es basura me parece una enorme tontería. Sería como decir que El Increíble Mundo de Gumball y Teen Titans, 2003, son malas series únicamente porque hacen referencias constantes al anime. No tiene sentido. Que una obra haga homenajes o guiños a otras franquicias únicamente significa que sus creadores disfrutan de ese tipo de contenido y quisieron incluir pequeños detalles para los espectadores que los reconocieran. Nada más. Eso no vuelve automáticamente buen animal a una serie. Y respecto al humor y a la referencia de Greaves y Jackman, ahí sinceramente no voy a discutir demasiado. Porque eso ya entra completamente dentro del terreno de los gustos personales. Hay personas a las que ese tipo de humor les funciona. Y otras a las que simplemente no. Y eso está perfectamente bien. Eso está mierda. Pero la cosa es mucho peor, porque aquí actúa más tonto que nunca. Lamentable el trato que le dan, porque en la serie es uno de los personajes más importantes, que ocupan más tiempo en pantalla. Pero cuando aparece en esta, solo hace payasadas o muestra retraso mental. Como que intenta imitar a Ahsoka de Avatar o Zenitsu de Demon Slayer. En el primer capítulo también sale Perry Black, la ancianita Black, a Leslie Willis también la volvieron Black, así como a otros personajes.
Pero bueno, aburrido. Todo lo que sepas de Superman, tíralo a la basura. Aquí Superman se da cuenta de sus poderes por un evento dramático que está mal animado y que ya explicaré por el final del video. Según aprende a volar antes que Clark de Smallville. Sin embargo, años después te lo muestran que no sabe controlar su fuerza, rompiendo y haciendo actos de Chespirito por toda la ciudad. Pero ya en el capítulo 2 o 3 ya no rompe puertas, ya no destruye esas cosas. ¿Qué tal, Como por arte de magia. Una conveniencia del guión para que se ría la gente un rato. Clark es muy tonto y no es a propósito como el Clark de Christopher Reeve, sino que no sabe cómo hablarle a Luisa. Esto es inhumano. Se sonroja, ella también, y dicen tonterías. Además, a pesar de que volaba, corría y tenía superfuerza tan joven, la responsabilidad social de este Superman es mediocre, pues ya tiene 20 y tantos años cuando comienza el programa y no ha aprendido a controlar sus poderes. Apenas los está descubriendo. En su primera entrevista como Superman con Luisa Lane, le dice a esta que no sabe quién es, ni de dónde viene, ni qué quiere, para empatizar con los progres que le dan mucha importancia a la búsqueda de su identidad. Y aquí vamos con Luisa Lane o Lois Lane. ¿Por qué Luisa es tan fea, se sonroja con facilidad y es odiosa? Parece hombre y me recordó a la tipa criminal del Forspoken, pero cuando vi que el estudio surcoreano encargado de la animación era Studio Mir, los encargados de animar The Legend of Korra, entendí mucho del odioso de ese personaje y también el por qué Jimmy se comporta tan tonto, pues Luisa, Jimmy y Clark en esta serie solo son moldes típicos de personalidades comunes en el anime. No están construidos, solo repiten conductas del payaso, de la atrevida, del inseguro. La productora y escritora Josie Campbell también tomó como referencia a Superman de Christopher Reeve, pero yo creo que no entendió la película, porque el Clark de esta mujer, como ya lo dije. Primero que nada, hablemos de lo de Superman torpe. Esto se hizo así por una razón muy simple: destacar que este Superman todavía es un novato. Lo he repetido varias veces y lo voy a volver a decir porque parece que Realidad Friki no lo entendió. Este Clark apenas está empezando su camino como superhéroe. Todavía está aprendiendo a controlar sus poderes, a entender quién es y a descubrir cuál será su lugar en el mundo. Ahora, decir que esto se hizo únicamente para que los progres se sintieran identificados con Superman, ¿en serio? Realidad Friki. Sé que a veces haces críticas bastante malas, pero con este argumento sinceramente parece que apagaste el cerebro 5 minutos antes de grabar el video. Ese Superman no está escrito para que se identifique un grupo político en específico. Está escrito para que cualquier persona pueda empatizar con él. Porque, al final del día, Clark es alguien que tiene inseguridades, miedos, dudas sobre su futuro y preguntas sobre su propia identidad. ¿De dónde vengo? ¿Por qué tengo estos poderes? ¿Qué se espera de mí? ¿Estoy haciendo lo correcto? Esas son preguntas profundamente humanas. No necesitas ser de izquierda, de derecha, del centro o de Marte para entenderlas. Son conflictos que cualquier persona puede experimentar en algún momento de su vida. Y precisamente por eso funcionan. Sí es cierto que en los primeros capítulos rompe varias cosas por accidente. Pero eso no ocurre únicamente por hacer un chiste. También sirve para mostrar que todavía no domina completamente unas habilidades capaces de destruir edificios con un simple descuido. De hecho, sería muchísimo más raro que un adolescente con poderes prácticamente divinos aprendiera a controlarlos perfectamente desde el primer día. Eso sí sería poco creíble. Ahora pasemos a otra de las críticas, que Lois Lane parece un hombre. Amigo, ¿me estás jodiendo? Porque si me estuvieras hablando, por ejemplo, del rediseño de la esposa de Kratos el siguiente juego de God of War, todavía podría entender por dónde va tu crítica. Pero Lois, no. Simplemente no. Que un personaje femenino tenga una personalidad fuerte, sea impulsivo o no actúe siguiendo todos los estereotipos tradicionales de feminidad no significa automáticamente que parezca un hombre. Son dos cosas completamente distintas. Si uno observa el diseño del personaje durante toda la serie, se nota perfectamente que conserva múltiples rasgos femeninos tanto en su rostro como en su forma de vestir. Es verdad que utiliza ropa algo más casual y cómoda que otras versiones de Lois Lane. Pero eso no elimina su feminidad. De hecho, conforme avanza la serie, incorpora bastantes detalles visuales que equilibran ese estilo más juvenil con elementos claramente femeninos. Es un caso muy parecido al de Luz Noceda, de The Owl House. Tiene una personalidad bastante enérgica, poco convencional y alejada del estereotipo femenino clásico.
pero nadie diría seriamente que parece un hombre. Como dato curioso, incluso existen muchos memes comparando a Lois con Luz precisamente porque sus personalidades tienen bastantes similitudes. Y no les voy a mentir, probablemente esa sea una de las razones por las que este personaje terminó gustándome tanto. Y ahora, sobre qué es fea. Bueno, digamos que una buena parte de internet no parece estar muy de acuerdo contigo. Especialmente cierta página cuyo nombre termina en 34, y cierta página naranja bastante conocida. La cantidad de imágenes artísticas, digámoslo así para que YouTube no me mande un misil intercontinental, es muchísimo mayor de lo que cualquiera imaginaría. Así que, objetivamente, parece que bastantes personas consideran atractivo el diseño de esta Lois Lane. No creo que semejante cantidad de fanarts exista precisamente porque el personaje les parezca horrible. Respecto al resto de comparaciones que hace con la película de Superman, 1978, la verdad es que no voy a profundizar demasiado. Y no porque no quiera, sino porque simplemente no la he visto. Podría verla únicamente para responder este video. Sí. Pero, sinceramente, ya tengo demasiadas series pendientes. Para que se hagan una idea, todavía voy apenas por el capítulo 3 de Yuki Yuna wa Yusa de Arrow, debido a varias cosas que me han impedido continuarla. Y esa ni siquiera es la única serie que tengo en espera. Así que, con todo respeto, no pienso agregar una película completa a mi lista únicamente para responderle un argumento al pendejete de Realidad Friki. Prefiero criticar aquello que realmente conozco antes que fingir haber visto una obra solo para intentar ganar un debate. Y, sinceramente, creo que eso hace una crítica bastante más honesta. Así como lo hace en la versión de Christopher Reeve. Perry Black es tonto. Los robots gigantes destruidos en el primer capítulo seguían en el muelle, pero según él, le faltan pruebas para publicar la historia que le entrega a Luisa. Slade Wilson, alias Deathstroke, pelea como un payaso, de forma ridícula, se ve muy débil. Alto voltaje, tiene un corte de pelo horroroso, y su personalidad lo es peor. No es agradable como la de Superman, la serie de los 90. Jonathan Kent sale huyendo en el capítulo 2 cuando Clark va a abrir la nave. ¿Por qué pasa eso? Solo Martha se queda con Clark. ¿Pero qué es esto? Esto es inhumano. Jonathan no tiene presencia sobre su hijo en los 3 primeros capítulos que vi, pero su mamita sí. Es por eso que digo que estos capítulos no me han dejado nada. Y los enemigos, vaya que han sido pésimos. Ahora, si querían concentrarse en chistes cada 5 segundos y en plasmar situaciones comunes, ¿por qué las peleas y disturbios roban tantos minutos? Un robot le deja el ojo morado a Superman en el capítulo 1, pero Luisa va a salvarlo. Le disparan varios robots a ella y todos fallan. Ella esquiva sin mucha dificultad los disparos de máquinas programadas para tener gran puntería. Esto según es para adultos jóvenes. No jueguen conmigo. Y luego Superman se convierte en Static Shock o algo así y libera sus poderes para salvar a Luisa. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, fanboys que alaban esta porquería, ¿dónde están? ¡Den la cara! ¡Que vengan! ¿Cómo engañan a la gente diciendo que esta mierda es buena? No me refiero a que les haya gustado, No hablamos de gustos. Esos fanboys aseguran que es buena la serie, y eso es terrible. Gente, cuando acabó esto, fui a ver Superman contra la Élite. Esa película es mejor. Creo que esta es, sin exagerar, la peor parte de todo el video. Y eso ya es bastante decir, teniendo en cuenta que el nivel venía siendo bastante flojo desde el principio. Empecemos por lo primero. Realidad Friki, cuando haces una crítica debes analizar una obra por lo que la propia obra ofrece, no porque existan productos anteriores que, según tú, sean mejores. Porque, si tu principal argumento consiste en comparar constantemente una serie con otra, entonces tu crítica empieza a depender más de la nostalgia y de tus preferencias personales que de los méritos o defectos reales de la obra. Eso se acerca a una falsa analogía o una apelación constante a un estándar externo, ya que intentas demostrar que una obra es mala únicamente porque no alcanza el nivel de otra distinta. Que exista una versión mejor no convierte automáticamente a la nueva en una mala serie. Si My Adventures with Superman fuera realmente tan mala como dices, no necesitarías compararla con absolutamente nada. Bastaría con señalar sus propios errores narrativos, inconsistencias, problemas de escritura o fallos de producción. Por ejemplo, yo puedo explicar perfectamente por qué Teen Titans Go! Me parece una de las peores series animadas de DC, sin mencionar una sola vez a Teen Titans 2003.
Puedo hablar de su exceso de humor escatológico, de la repetición constante de chistes, de capítulos cuyo único objetivo es hacer ruido, o de decisiones narrativas bastante cuestionables. Lo mismo pasa con el reboot de las chicas superpoderosas o con el reboot de Ben 10. Puedo señalar perfectamente sus errores sin necesidad de repetir cada 5 minutos que la serie original era mejor. Porque una crítica sólida debe sostenerse por sí sola. Las comparaciones pueden servir como complemento, nunca como argumento principal. Ahora, respecto a la escena donde Lois esquiva los rayos. Entiendo perfectamente por qué puede resultar una escena frustrante. Sí, es un momento algo inconsistente. Pero tampoco hay que exagerarlo como si Lois hubiera derrotado ella sola al villano. Durante toda esa secuencia queda claro que sobrevive más por una combinación de suerte, reflejos y circunstancias del momento que porque sea una superhumana. Además, toda esa escena cumple una función narrativa bastante evidente. Sirve para que Superman termine despertando parte de su verdadero potencial al verla en peligro. Y, al mismo tiempo, fortalece poco a poco el vínculo emocional entre ambos personajes. Es un recurso bastante clásico. El héroe salva a la persona que le importa y ese acontecimiento hace avanzar la relación entre los dos. ¿Es un cliché? Sí. Pero un cliché no es automáticamente algo malo. Todo depende de cómo se ejecute. Ahora pasemos a los personajes secundarios. Mencionas al padre adoptivo de Superman, a Libewire, la villana de los rayos eléctricos, y a otros personajes como si el simple hecho de gustarte más sus versiones clásicas fuera suficiente para concluir que esta serie es una basura. Y sinceramente, no. Que prefieras una versión anterior entra completamente dentro de los gustos personales. Por ejemplo, a mí tampoco terminaron de convencer algunos cambios hechos a esos personajes. Pero de ahí a decir que toda la serie es una porquería únicamente por 2 o 3 reinterpretaciones hay un trecho enorme. Una obra debe evaluarse en conjunto, no únicamente por los personajes que menos te gustaron. Lo último que mencionas es Superman vs. The Elite. Y aquí sí voy a darte completamente la razón. Esa película es una auténtica maravilla. De hecho, para mí sigue siendo la mejor película animada de Superman y una de las mejores adaptaciones que ha tenido el personaje en cualquier formato. Pero, otra vez caemos exactamente en el mismo problema. Que exista una película excelente no convierte automáticamente a todas las demás en malas. Si aplicáramos esa lógica, prácticamente cualquier adaptación moderna saldría perdiendo frente a alguna obra clásica. Y así no funciona una crítica. Cada obra debe analizarse teniendo en cuenta sus propios objetivos, su propio contexto y la historia que intenta contar. No por el recuerdo que tenemos de versiones anteriores. Porque entonces ya no estamos evaluando la calidad de una serie. Estamos evaluando cuánto se parece a la versión que más nos gusta. Y esas son dos cosas completamente distintas. En resumen, si vas a criticar My Adventures with Superman, critícala por los errores que realmente tiene, problemas de ritmo, escenas mal ejecutadas, decisiones cuestionables o inconsistencias internas. Pero no conviertas toda la crítica en un concurso para ver qué versión anterior de Superman te gusta más. Porque eso deja de ser un análisis de la serie y pasa a ser simplemente una comparación de gustos personales. Y tiene mejores mensajes que lo pretendido por estos escritores mediocres. Quieren mejores salarios, pero escriben estas porquerías. Estoy muy decepcionado. Ya mencioné que todo va a la caridad. Pasemos ahora a lo interesante, a problemas específicos, en este caso problemas con la animación. Hay varias escenas donde se notan grandes torpezas, se comen muchos fotogramas o los movimientos se ven muy falsos. Por ejemplo, en esta escena, Clark no tiene su corbata. Luisa se acerca y de repente ya aparece la corbata de Clark en su cuello. Además, ella sujeta a Jimmy de su camisa, cambia el ángulo de la cámara y no está agarrando nada. Jimmy está más lejos, pero no se vio que se alejara. Hasta Luisa se ve boba con las manos en esa pose. En el capítulo 3 no hay una buena secuencia que muestre por qué el trío malvado cuando entra al banco no congela a la oficial más cercana a la puerta por la que entraron. Solo te muestran que ella no se congeló. Congelan a todos según, pero no a la policía esa. Se ve muy boba la escena y es muy conveniente para la historia. El rescate de Silver Banshee en el capítulo 3 muestra animaciones de golpes muy malos, y esto también se ve en la pelea de Deathstroke en el capítulo 2. En el primer capítulo, Clark quiere bajar su cometa de un árbol, pero en eso un auto con una mujer y su hijo al volante se sale de control. Clark tiene un lapsus y corre a toda velocidad para salvar al auto, pero se ve que sale de ese lapsus y después de
quieres salvarlo, inmediatamente te lo muestran junto al árbol donde estaba su cometa. La escena es muy mala, pues no te hace pensar que regresó al lugar donde estaba inicialmente por cuenta propia, o que acaba de salir del lapsus, pues ya tenía tiempo que había dejado de tener los ojitos de ese color raro. Y así como esto hay muchos errores, muchas escenas que parecen brincarse o comerse muchos fotogramas o diferentes perspectivas. Los chistes también son muy simples y terribles. A Clark le ponen un babero por poner muchas donas enfrente de una dama. Eso da risa. En el capítulo 3, los periodistas del Daily Planet se presentan de forma boba, consumiendo mucho tiempo en pantalla. Pero es que eso da risa. Jimmy tiene locas ideas de conspiración que expresa en todo momento. Clark rompe cosas por toda la ciudad, lo que muestra su escasa conciencia social, como ya lo había dicho. De hecho, Luisa parece ser la que motiva a Clark para que sea un salvador. Solo puedo decirles que la serie animada es muy mala. Es un intento fallido de copiar los mejores elementos de un anime japonés exitoso, pero aquí los surcoreanos lo hacen. Pues bien, puedo darte la razón en una cosa. Sí existen algunas escenas en los primeros capítulos que presentan uno que otro error de animación. Eso pasa. Ninguna serie está completamente libre de fallos, especialmente en sus primeros episodios, donde muchas veces el estudio todavía está terminando de definir el estilo visual y el ritmo de producción. Ahora bien, de ahí a decir que la animación de la serie es mala hay un mundo de diferencia. Porque, si analizamos la temporada completa y no únicamente un par de fotogramas sacados de contexto, la animación mantiene un nivel bastante alto, especialmente durante las peleas. Las escenas de acción tienen una coreografía muy dinámica, los movimientos son fluidos, los efectos visuales están bien logrados y las expresiones de los personajes transmiten bastante personalidad. Incluso cuando existen pequeñas caídas de calidad, la serie consigue mantener una consistencia visual bastante buena para ser una producción televisiva. No será la mejor animación jamás hecha, pero decir que es mala me parece una exageración enorme. Sobre la comedia, vuelvo a repetir exactamente lo mismo que dije antes. Los momentos donde Superman rompe cosas por accidente no existen únicamente para hacer reír. También cumplen una función narrativa. Sirven para demostrar que todavía no domina completamente sus poderes y que sigue aprendiendo a utilizarlos. Es una forma bastante sencilla de mostrar el crecimiento del personaje sin necesidad de detener la historia para explicarlo con diálogos. Y respecto a si esos chistes dan risa o no, eso ya depende completamente del sentido del humor de cada persona. A algunos les funcionarán, a otros no. Y ambas posturas son perfectamente válidas. Lo que no puedes hacer, realidad friki, es asumir que porque a ti no te haga gracia automáticamente significa que la comedia es objetivamente mala. Tus gustos personales no representan los gustos de todo el mundo. Y una crítica objetiva debería saber diferenciar entre un defecto real de la obra y algo que simplemente no coincide con las preferencias del crítico. Y bueno, con esto terminaría la respuesta al video de Realidad Friki. Conclusión final: si soy completamente sincero, este video no me pareció tan insufrible como el anterior que tuve que responder. Eso sí, sigue siendo un video bastante malo. El principal problema es que gran parte de sus argumentos están construidos alrededor de sus gustos personales, en lugar de analizar objetivamente lo que la serie hace bien o hace mal. En varios momentos parece confundir un no me gusta con un esto está mal escrito, cuando ambas cosas son completamente distintas. Una crítica puede concluir que una obra es mala, pero para llegar a esa conclusión necesita demostrar por qué es mala utilizando argumentos consistentes. Y ahí es donde el video falla constantemente. Muchas de sus quejas están mal desarrolladas, otras se contradicen entre sí y varias terminan dependiendo únicamente de comparaciones con obras anteriores. El tema de la inclusión forzada es probablemente el mejor ejemplo. Quiero dejar algo muy claro. Criticar la inclusión forzada no tiene absolutamente nada de malo. Es un tema que puede debatirse perfectamente. El problema no es el tema. El problema son los argumentos. Porque, en lugar de explicar por qué determinados cambios perjudican la historia o el desarrollo de los personajes, muchas veces sus críticas terminan reduciéndose a que un personaje cambió de raza, de diseño o tiene una personalidad distinta. Y eso, por sí solo, no demuestra absolutamente nada. Además, la forma en la que presenta algunos de esos argumentos termina transmitiendo una imagen bastante negativa. Más que dar la impresión de estar criticando una mala ejecución narrativa, a veces parece que el problema fuera simplemente que ciertos personajes pertenecen a un grupo determinado.
Esa forma de expresarse debilita muchísimo su postura, porque hace que el foco deje de estar en la escritura y pase a interpretarse como un rechazo al personaje en sí. Y creo que ese es uno de los mayores problemas de Realidad Friki. No necesariamente las ideas que intenta plantear, sino la forma en que las desarrolla. Muchas veces tiene un punto que podría discutirse, pero termina explicándolo tan mal, exagerándolo tanto o estructurándolo de forma tan caótica que el argumento pierde toda su fuerza. No es casualidad que mucha gente lo considere un lolcón de internet. No únicamente porque diga barbaridades, sino porque parece repetir los mismos errores una y otra vez, sin aprender de ellos ni mejorar la manera en que construye sus críticas. Y eso es una lástima. Porque, curiosamente, incluso en vídeos donde debería tener la razón, termina encontrando la forma de dispararse en el pie. Y eso, sinceramente, tiene bastante mérito, aunque no precisamente del bueno. En definitiva, este no me parece el peor video de su canal. Ni de cerca. Créanme cuando les digo que este usuario tiene auténticas joyas del desastre bastante peores. Pero, aunque sea uno de sus vídeos más soportables de ver, sigue siendo una crítica construida sobre argumentos débiles, conclusiones apresuradas y demasiadas opiniones personales presentadas como si fueran hechos objetivos. Y eso, al final, termina siendo el mayor problema del video. La verdad, estoy muy feliz de volver a subir vídeos. Después de casi un mes sin poder traer contenido, ya tenía bastantes ganas de volver a sentarme frente al micrófono y empezar a grabar otra vez. Y, siendo completamente sincero, a diferencia del video sobre Claudio Bellita 3, con este no sufrí tanto. Ojo, tampoco es que lo haya disfrutado. Responder cualquiera de estos dos vídeos fue una experiencia bastante pesada. Pero, por lo menos, este no me hizo perder la fe en las críticas de internet. El video de Claudio Bellita 3, en cambio, madre mía. Ese sí era un insulto a la crítica audiovisual. No exagero cuando digo que hubo momentos en los que sentía que estaba perdiendo neuronas mientras lo respondía. Con este, al menos, hubo argumentos que podía debatir. Con el otro había partes donde directamente no sabía ni por dónde empezar. De hecho, este video no me dio tantas ganas de hacer una referencia a Cancerbero, o creo que ese chiste fue demasiado negro. Pero bueno, no creo que me funen por eso cuando creo que ya he hecho chistes bastante peores en otros videos. Así que el récord sigue intacto. En fin, eso sería todo por hoy. Como ya dije, estoy bastante feliz de haber vuelto y ya tengo varias ideas para los próximos videos. Incluso algunos proyectos que ya había mencionado hace un tiempo. Respecto al fanfic que anuncié hace algunos meses, la verdad es que todavía no sé si terminaré subiéndolo. Han surgido varios problemas que me dificultan bastante trabajar en él, así que por ahora prefiero no prometer nada. Pero hay un video que sí o sí quiero hacer el próximo mes. Y es dar mi opinión sobre el final del asombroso circo digital. Sí, ya sé. Llegué un mes tarde. ¿Qué quieren que haga? Mi celular decidió tomarse vacaciones justo cuando más lo necesitaba. Además de hablar del final en sí, también quiero responder varias de las controversias que surgieron después de su estreno. Especialmente todo el tema de los fans de Hacks, que intentan utilizar lo ocurrido en el episodio final para justificar el enorme nivel de hijoputez que tuvo el personaje durante prácticamente toda la serie, intentando convertirlo de la noche a la mañana en una pobre víctima incomprendida. Porque una cosa es explicar el comportamiento de un personaje, y otra muy distinta es fingir que nunca hizo nada malo. También tengo pensado hacer una crítica y análisis de un anime. No voy a decir cuál todavía porque no quiero hacer spoilers, y también porque, siendo sinceros, siempre existe la posibilidad de que ocurra algo que me obligue a retrasar el video. Así que prefiero no mufarlo antes de tiempo. Pero créanme, tengo muchas ganas de hacerlo. Y bueno, ahora sí, eso sería todo. Les agradezco muchísimo a todos los que llegaron hasta el final del video. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo y suscribirse si quieren apoyar el canal. Y antes de terminar, quiero decir una última cosa. Cobalt Metal Roses, si por casualidad llegas a ver este video, recuerda que esto es simplemente una crítica constructiva. No hace falta alterarse ni tomárselo como un ataque personal. Si no estás de acuerdo con alguno de mis argumentos, puedes dejar tu opinión en los comentarios y debatimos de forma civilizada. Ahora, Realidad Friki, tú puedes chuparla. Contigo no tengo ninguna razón para ser suave y siendo completamente sincero, me caes bastante mal. Ahora sí. Espero que hayan disfrutado el video. Se despide Animex. Hasta el próximo video.